Bueno, precisamente, ¿qué es lo que hace la diferencia? O sea, ¿por qué una idea buena, pero una idea cualquiera puede ser buena o puede ser mala, o puede ser exitosa o puede ser un fracaso, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace la diferencia, ¿verdad? Tenemos que pensar en esto siempre y la respuesta está en estos temas. Primero, la organización de las cosas en general, o sea, inclusive desde las primeras pinceladas, o cuando uno se le ocurre en alguna cosa, en algún momento determinado, debería pensar uno, cómo organizar las cosas. Y desde ese momento en adelante, ya la palabra organización ya no la vamos a poder eliminar. O sea, tenemos que seguir tratando de ser organizados en el tiempo. Vamos a pasar por etapas, vamos a pasar por un camino, que inclusive el camino puede ser más largo, más corto, pero sí, siempre tenemos que tratar de manejarlo de una manera organizada, es decir, llevarlo en forma organizada para tener un resultado que podamos ir controlando, que podamos ir midiendo, que podamos ir evaluando. A la par de esto, vamos a tener la planeación. Y la planeación está en función de tener un horizonte, o sea, una línea de horizonte más lejana al día a día. Es decir, tenemos que ir pensando en el mañana, ¿verdad? Y las cosas se van planificando, se van desarrollando de acuerdo a un plan de acción. Entonces, desde el principio, inclusive, nosotros tenemos que ir familiarizándonos, por ejemplo, con los conceptos como cronogramas, como inclusive desarrollar metas con prioridades, saber que tenemos limitaciones, no todos podemos disponer de todos los recursos en el primer día, ni en el día 2, ni 3, tenemos que pensar en eso, en un plazo X, ¿verdad? Que puede ser corto, o mediano, o largo. Inclusive tendríamos que ir pensando en los 3 plazos, ¿verdad? Porque conforme vayamos avanzando en la idea, vamos a ir transformando esta idea en un proyecto y eventualmente en una empresa. Y cuando lleguemos a este último, es decir, a la empresa, vamos a darnos cuenta que eso es infinito. O sea, que posiblemente ahí el tiempo va a ser indefinido, ¿verdad? Entonces, al ser indefinido, tenemos que seguir planeando, ¿verdad? Porque nosotros no podemos ni dejar de planear, ni dejar de estar organizados en un futuro mediano y largo. Y sobre todo, la perseverancia. La perseverancia en el sentido de ser consistente, de ser no solo proactivo es como ir siempre adelante, sino también insistir y mantener las metas y las formas de trabajo en el tiempo, para de esa manera asegurar de alguna manera los resultados. Bueno, creo que nadie tiene una bolita de cristal, eso es una realidad, las bolitas de cristal no existen para saber qué va a pasar en el futuro. Tenemos siempre una incertidumbre. Bueno, o sea, el mundo nuestro se rodea de incertidumbres en todas las actividades. Pero en la medida que nosotros vayamos organizándonos, planeando y siendo perseverantes, vamos subsanando este tipo de incertidumbres, ¿verdad? Es decir, no hay negocios que no tengan riesgo, ¿verdad? El riesgo de ser una palabra que la vamos a tener siempre, incluso todas las empresas, hasta las empresas que ustedes consideren que son más sólidas o más organizadas y todo lo demás, no dejan de tener el riesgo. Entonces, eso es una situación que siempre vamos a vivir.